Bienvenidos a un nuevo episodio de Buscando Certeza. Mi nombre es Gonzalo Perilobo y en este episodio vamos a explorar la vida de Mipam. Mipam Rinpoche nació en 1846 y fallece en 1912. Es un maestro muy reciente. Es más, en el pasado hemos hablado de lamas como Dilgo Khyentse Rinpoche. Él, cuando era un bebé, lo conoció a Mipam. Mipam le dio sus bendiciones. Cuando llegué a Nepal por primera vez, la verdad es que no había escuchado nunca de Mipam, y la primera transmisión que me dio mi maestro principal fue justamente un texto de Mipam, y en ese momento me gustó mucho el texto y demás, pero no comprendía la profundidad de las enseñanzas de Mipam y sobre todo el impacto que había tenido en el budismo tibetano. Y eso es lo que estoy intentando demostrar o ilustrar un poco en este episodio. Como vamos a ver, Mipam nace en un momento en Tíbet en el cual las enseñanzas de la escuela Nyingma estaban en decadencia, prácticamente en todo lo que es Tíbet central. Cuando los practicantes Nyingma iban a un monasterio a aprender filosofía, terminaban aprendiendo la tradición Gelug, ya que no estaba presente las enseñanzas Nyingma. Y esto es lo que vino a hacer Mipam. Nació con este proyecto de volver a establecer cuál es la filosofía Nyingma que sostiene el punto de vista de Dzogchen y de todas las otras prácticas. Así que, con esta pequeña introducción, vamos a comenzar a hablar de su vida. El impacto de sus enseñanzas fue tan profundo que hoy por hoy se siguen sosteniendo que en todos los monasterios Nyingma en donde estudiamos, por ejemplo, en particular en el monasterio donde yo estudié, que es Nyingma, se sigue esa tradición. Como ustedes sabrán, se estudian estos textos de raíz, que en donde los compuso por ahí maestros hace 1000 años, y para poder comprenderlos hoy necesitamos los comentarios. Entonces, la escuela Karmakayo, muchas veces se estudian los textos de Mikyo Dorje, que fue uno de los grandes karmapas que escribió muchísimos comentarios. Pero en la escuela Nyingma, además de algunos otros maestros, en particular, si existe un comentario de Mipam, se estudia. Es decir, Mipam escribió muchísimo en toda su vida y hoy por hoy en todas las tradiciones, en todos los monasterios Nyingma, se siguen estudiando los comentarios de Mipam. Por ejemplo, si tomamos los 5 tratados de Maitreya Asanga, Mipam escribió comentarios sobre ellos. Entonces, en el momento en que los estudiamos nosotros, si bien tenemos el texto de raíz que fue el compuesto por Asanga Maitreya, tenemos el comentario de Mipam, y así con muchísimos textos. Y la profundidad de las enseñanzas de Mipam es realmente algo que me sorprendió cuando lo comencé a estudiar, ya que, como les comentaba al principio, fue mi primer encuentro con los textos de Mipam, más allá de textos de práctica y demás, sino también la parte filosófica. Entonces vamos a ver a continuación cómo se fue formando Mipam, que terminó realizando todo este trabajo y todas estas actividades por el beneficio de las distintas tradiciones en Tibet y en particular por la tradición Nyingma. Así que, como había comentado, Mipam nace en 1846 en la región de Derje, en Tibet Oriental, y su nombre completo cuando nace es Mipam Gyatso, que significa océano invencible. Luego él recibe este nombre de Yamen Khyentse Wampo, que es su maestro principal, y le da el nombre de Mipam Yaman Namgyal Gyatso, que se traduce algo así como océano invencible, melodía apacible, victorioso sobre todas las cosas. Algo así es la traducción del nombre. Pero es un honorífico que le dan a su nombre su maestro, en particular por todo el trabajo y por toda la influencia que tenía en ese momento. Así que, hablando de su maestro, Mipam conoce a Jamgon Kongtrul, el primer gran Jamgon Kongtrul, que también fue otro maestro increíble. Hoy por hoy tenemos acceso a todos sus textos y cada uno de sus textos tiene una gran profundidad. Es increíble la manera en la cual compuso todas estas enciclopedias de conocimiento, la otra colección de textos también que compuso. Entonces, él lo conoce a Jamgon Kongtrul, y de Jamgon Kongtrul recibe también la transmisión de las artes comunes, como la gramática y demás aspectos que también son importantes justamente en la vida de un maestro porque tienen que componer. El título de Jamgon significa protector compasivo. Se le otorga a un erudito consumado que personifica la sabiduría. Cuando vemos las composiciones de Mipam y su vida, justamente es lo que él personifica.
Y su maestro principal fue Yamen Khyentse Whampoa, que fue la figura más importante en su vida, su maestro principal, quien guió su desarrollo espiritual y también su desarrollo académico. Y ellos tres eran conocidos como los tres Yangon de Kant, que era un reconocimiento, si se quiere, a su profunda influencia en la tradición budista tibetana. Los tres trabajaron en este proyecto de no sectarismo, de tratar de preservar todas las enseñanzas de todas las escuelas, pero algo que hay que tener en cuenta cuando se habla de maestros no sectarios, porque justamente esta fue la época cuando se desarrolló este movimiento de no sectarios, ¿sí? En la cual muchas de las escuelas querían simplemente preservar sus enseñanzas y no le importaba que las otras tradiciones menores, si se quieren, vayan desapareciendo en Tíbet, y ese fue el trabajo que hicieron muchos maestros, y en particular esto comenzó con los tres Yangons, y gran parte del trabajo que hicieron fue preservar enseñanzas. Y a pesar de que Mipam siempre fue muy crítico filosóficamente de las otras enseñanzas, estuvo en debate continuo, en particular con maestros de la tradición Gelug, pero con muchísimos maestros, a pesar de esto, él era no sectario. ¿Y cómo puede ser que sea compatible, ¿no?, la vida de alguien que es muy crítico de la filosofía y de los errores que otros cometen en sus propuestas espirituales, si se quiere, y a pesar de eso querer preservar ese tipo de propuesta? Y esto sucede porque los discípulos tienen distintas tendencias, y justamente cada uno de los discípulos tiene más atracción a una escuela u a otra. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que ser no sectario no significa que los maestros practicaban esa tradición espiritual. Es decir, Mipam en ningún momento practicó Nigeluk, a pesar de ser no sectario. Y esto significa en particular que hicieron el trabajo para preservarla, pero no es que adoptaban todas las enseñanzas pensando que todo era lo mismo, porque justamente no es todo lo mismo, ni siquiera desde el punto de vista filosófico, ni desde el punto de vista de práctica. Pero a pesar de eso, Mipam encontraba mucho valor en justamente preservar todas las tradiciones espirituales, como lo ha hecho también Dilgo Khyentse Rinpoche y muchos otros maestros también contemporáneos. Así que para continuar con la formación de Mipam, él viaja a Lhasa, a un monasterio Gelug, y aunque su estancia fue breve en este monasterio, tuvo un significativo impacto en la formación que Mipam tuvo en su vida. Porque ahí entra en contacto por primera vez con la tradición Gelug de erudición, que siempre fue reconocida en Tíbet por establecer justamente los estándares de la educación monástica. Y algo que para mí, viniendo de otra tradición, no tenía tanta familiaridad, pero ahí él por primera vez se encuentra justamente con esto. Así que en muy poco tiempo Mipam desarrolló una fluidez en los principios claves de la interpretación budista de la escuela Gelug, y además de también familiarizarse con estas rigurosas formas de debate que tiene la escuela Gelug. Y una de las razones por las cuales el trabajo de Mipam se volvió tan influyente es que logró formar una, si se quiere, alternativa viable a la interpretación Gelug de pensamiento budista, que desde el siglo XVII había dominado las tradiciones intelectuales en Tíbet. Cualquier persona que quería estudiar, o cualquier monje que entraba en un monasterio, porque en general las personas laicas no estudiaban filosofía o no estudiaban de la misma manera, no tenían acceso a la tradición de la misma manera que los monjes. Entonces los monjes que querían estudiar, la posibilidad era en general Gelug, ¿sí?, si querían seguir una carrera de filosofía, ¿sí?, o sea que se conviertan en Khenpos, en Geshes o en Lopons. Así que, como encontramos en sus textos, justamente Mipam critica mucho el punto de vista Gelug. Y en tibetano, en los textos que estudiamos, lo llama Gedempa, que es un término para referirse a la tradición Gelug, pero deja abierta la posibilidad de a quién está criticando exactamente. Porque cuando estudiamos lo que Mipam estaba criticando, podemos ver que ese punto de vista no lo ha propuesto Tsongkhapa, sino que son interpretaciones de Gyaltsa Dharma Rinchen y Khenrup Je, que son dos de los discípulos principales de Tsongkhapa. Entonces, para Mipam, cuando en general habla de la escuela Gelug o de los Gedempa, que es como él los denomina, no está criticando a Tsongkhapa, ya que a él le ha escrito aspiraciones y le tenía un gran aprecio por el trabajo de Tsongkhapa, sino que está criticando a sus discípulos que, según Mipam, entendieron mal lo que Tsongkhapa estaba enseñando en ese momento. Así que
Mipam pertenece a esta tradición de las antiguas traducciones, ¿sí? Conocida como la tradición justamente Enigma, que a diferencia de Sarma, que son las nuevas traducciones. Así, Mipam no solo obviamente criticó a la escuela Gelug, sino que compuso muchísimos tratados clarificando, como decía, el punto de vista Enigma. Y esto lo hace basado en una solicitud de su maestro, ¿sí? Escribió comentarios sobre todos los textos budistas clásicos desde el punto de vista de la escuela Enigma, y aclaró que su intención no era sectaria, sino que surgía de la preocupación justamente porque muchos seguidores de la tradición simplemente imitaban a los eruditos de otras escuelas, y temía que las enseñanzas Nyingma estuvieran en peligro de volverse, y él lo ilustra como una lámpara de manteca pintada, ¿sí? Que es un objeto sin verdadero poder de iluminar, es simplemente un dibujo. Así que según Mipam, muy pocas personas siquiera se preguntaban sobre la filosofía Enigma y aún menos buscaban comprenderla. Por eso decidí escribir todos estos textos que establecen cuál es el punto de vista Enigma en cada uno de los distintos vehículos y distintas posturas filosóficas y justamente interpretaciones de textos clásicos. Y todos estos textos los compuso justamente a pedido de su maestro Yamen Khyentse Wangpo, que cuando vemos la colección de Yamen Khyentse Wangpo, él se dedicó a escribir muchísimos textos tántricos, si se quiere, o también algunos de Dzogchen, pero en general el trabajo que hizo Yamen Khyentse Wangpo fue de dar iniciaciones, a revelar termas, de componer justamente manuales para iniciaciones y demás, y no le dio este énfasis en la parte, si se quiere, filosófica de la escuela Nyingma, tal vez porque sabía que ese iba a ser el trabajo de Mipam. Así que al enfatizar una interpretación puramente enigma, las obras de Mipam naturalmente generaron críticas, y especialmente entre los eruditos Gelug, que era justamente lo que venía a hacer Mipam, era a romper con ese poder, si se quiere, establecido. Y el poder se estableció por distintos motivos, y en particular porque obviamente el gobierno estaba liderado por la escuela Gelug, ¿no? Por los Dalai Lamas y demás. Pero no es el único motivo por el cual se fue perdiendo la tradición Nyingma. Igual que muchas de las otras, también esto había pasado antes cuando en la época de, por ejemplo, Jakya Chokden, hay una tradición que él vino a romper justamente con la tradición establecida de enseñar simplemente enseñanzas Gelug, y aquellos que no estaban de acuerdo tenían ciertas consecuencias en acceso a recursos. Así que Mipam en particular escribe uno de los comentarios de un texto tradicional que es ingresando en la conducta de los Bodhisattvas de Shantideva. Él escribe un comentario sobre el capítulo 9, que es el capítulo de la sabiduría, uno de los capítulos más difíciles de comprender, porque plantea muchísima de la lógica que se utiliza para establecer la vacuidad. Entonces, ese texto genera mucha repercusión en la tradición Gelug, y comienza un debate que duró muchísimo tiempo con un maestro Gelug que eventualmente se hicieron amigos. Fue uno de los debates, según él, más interesantes, y este largo debate por correspondencia. Se podrán imaginar que en Tíbet un debate por correspondencia podía llegar a durar muchísimo tiempo, ya que cada respuesta iba a demorar mucho. Entonces este encuentro se lo pasó a conocer como el encuentro del tigre Sarma y el león Nyingma. Y así tuvo muchos debates con distintos maestros, y en particular hay muchos registrados que hoy por hoy, gracias a que fueron por correspondencia, podemos tener acceso a ellos. Entonces la tierra natal de Mipam, como había comentado, Kham, es una región aislada y montañosa al este de Tíbet. Históricamente ha sido un territorio disputado y también atrapado por las fuerzas dominantes de China, por un lado, y de Tíbet central, por otro. Entonces, a mediados del siglo XIX, tras una gran hambruna, estallan un montón de conflictos en el distrito de Kham, y lo que comenzó como enfrentamientos locales terminó escalando hasta convertirse en una guerra alrededor del 1862, que alcanzó a Derje, que es donde vivía Mipam. Entonces, durante ese momento hubo muchos ataques, muchos lamas fueron asesinados y secuestrados, así que Mipam decidió huir a una zona nómada cercana. Así que en medio del caos él encuentra la oportunidad para escaparse, y, y era una buena oportunidad para emprender un viaje espiritual.
y esto lo hace a través de una peregrinación a Lhasa. Así que en 1911, justo un año antes de que Mipam fallezca, cae la dinastía Qing, que marca el fin de más de 2000 años del dominio imperial en China. Entonces, en ese momento el gobierno chino estaba enfocado en resolver todos los conflictos internos que estaban surgiendo y la transición política hacia otro régimen, por lo que el Tíbet en ese momento deja de ser una prioridad para China. Y en ese momento se abren una ventana en la cual los colegios monásticos budistas florecieron en toda la meseta tibetana. Sin embargo, este periodo, como todos ya sabemos, no duró mucho, ya que en 1950 Mao incorpora la región al control de la República Popular China, y durante los años de Mao el punto más crítico es justamente con la Revolución Cultural, que fue un evento que trajo una destrucción sin precedentes a todas las instituciones religiosas y las culturas tradicionales, tanto en China, que esto muchas veces no se habla, pero tanto en China, obviamente, como en Tíbet en particular, que los que seguimos más de cerca la historia tibetana, tenemos más presente siempre la parte de Tíbet. Así que a pesar de esto, gran parte de los textos de Mipan lograron sobrevivir por fortuna, y no solo fueron preservados, sino que hoy se siguen enseñando, analizando y debatiendo dentro de la tradición viva que, como les comentaba, cuando comencé a estudiar en la universidad monástica en Nepal, todos los comentarios que se estudian de todos los textos en general son los textos de Mipan. Hay veces que consultamos distintos maestros o comparamos cómo distintos maestros proponen o interpretan ciertos versos que estamos estudiando o ciertos textos que estamos estudiando, pero la tradición que se inició con Mipam no desapareció, sino que hoy por hoy se sigue enseñando en todas las escuelas Nyingma. No hay ningún monasterio Nyingma en el cual no se enseñen justamente los textos de Mipam. Esa es la importancia que él tuvo en el budismo tibetano y en particular en esta tradición. Así que, habiendo introducido la parte política y quiénes fueron sus influencias, vamos a explorar un poco sobre la vida de Mipam, quién fue esta persona en particular, cómo comenzó. Y se dice que Mipam desde muy pequeño tenía una gran conexión con las enseñanzas del Mahayana, ¿sí? Del gran vehículo, y se le atribuían cualidades innatas como la fe, la renuncia, la sabiduría, la compasión y todas las cualidades que se requieren para ser un practicante del gran vehículo. Se cuenta incluso que él podía recordar todo lo que había sucedido desde que él era un bebé. Como ocurre en muchas biografías de los grandes lamas de Tíbet, la historia de Mipam lo presentan como un niño prodigio. A pesar de eso, es una figura relativamente reciente, con una enorme influencia, así que uno esperaría que haya muchas biografías de todos los maestros que estuvieron alrededor de él, que todos los que estuvieron en contacto con él y demás, pero los detalles de su vida son sorprendentemente escasos. Y entre distintos motivos, uno de los motivos tal vez se debe a que en algún momento en su vida Mipam le pidió a su asistente que no deje ningún registro ni tampoco cuente las experiencias milagrosas, si se quieren por así llamarlo, que él presenció al servir a Mipam. Entonces, si bien alguna de estas, si se quieren, milagros nos llegan a nosotros, y en su biografía que apareció hace algunos años está presente, la biografía en realidad es relativamente corta. La escribe uno de sus asistentes y esa es la versión a la que accede Dilgo Khyentse Rinpoche. Digo, Khyentse Rinpoche, cuando está en Tíbet, y esta es una historia fantástica, cuando está en Tíbet, él escribe una biografía de Mipam porque él se encontró con muchísimos discípulos de Mipam, entonces puso muchos detalles sobre la vida de Mipam por escrito. El tema es que durante la Revolución Cultural ese texto se perdió. Después de décadas, cuando Dilgo Khyentse Rinpoche ya estaba establecido en Nepal, él le volvía a recordar a los discípulos que era una pena que esa biografía se haya perdido porque se perdieron más detalles de la vida de Mipam y la otra versión no tiene tantos detalles. Después del parinirvana de Dilgo Khyentse Rinpoche, llega a Shechen, el monasterio de Shechen, le llegó a Rabjen Rinpoche, que es el nieto de Dilgo Khyentse Rinpoche, le llegó una carta proveniente de Tíbet con un texto, y esto sucedió en el año 2010. Cuando le llega este texto, lo leen y era esta biografía de Mipam Rinpoche que le estaban mandando desde Tíbet, simplemente una persona
dio con este texto, la leyó y cuando llegó al final del texto, vio que estaba firmada por Tajil Paljor. Cuando preguntaron por la zona, nadie sabía quién era Tajil Paljor, excepto por una persona que dijo, él es Dilgo Khyentse Rinpoche. Así era como firmaba los textos. Y así llegó a Nepal este texto. E inmediatamente se tradujo y es el texto al que tenemos acceso. Así que aquellos que leen inglés, les sugiero que lean la biografía, es realmente interesante. Así que continuando con la vida de Mipam, él comenzó sus estudios alrededor de los 6 años y estudió un texto de este maestro Ngagri Panchen Pemawangyal, que es un maestro que escribió un comentario que se traduce algo así como la determinación de los 3 votos, que es un texto enigma muy importante porque este texto justamente presenta los 3 votos, ¿sí?, de liberación individual, los votos de Bodhisattva y los del mantra secreto, y los representa como la base de la disciplina moral y la práctica budista. Y además este texto abarca justamente todas las enseñanzas en relación con la ética desde el vehículo inferior hasta el mantra secreto, mostrando cómo pueden integrarse sin contradicción. Y esto es muy interesante porque justamente cuando leemos los textos de Mipam, eso es lo que él intenta hacer. Lo fácil es justamente rechazar y decir esto está mal y esto está bien, pero lo que él intenta hacer en cada uno de los textos es armonizar distintos puntos de vista. Así que si tomamos, por ejemplo, uno de los comentarios que él escribió, vemos que en Madhyamiko, en este texto de Umagen, Adornos del Camino Medio, Mipam, en vez de rechazar los puntos de vista, justamente toma el punto de vista Yogacara y dice que es compatible con el punto de vista de Madhyamika si se lo entiende de esta manera. Entonces presenta justamente una forma armoniosa como ambos pueden funcionar. Obviamente que el texto original de Shantarakshita, él justamente presenta lo mismo, pero Mipam agrega muchos detalles que si solo leemos al texto raíz no están explícitos, entonces es un poco difícil de comprender. Así que ese es el primero de los textos que Mipam comienza a estudiar cuando tenía 6 años. Así que, siguiendo con la tradición local, él se convierte en monje novicio a los 12 años en el monasterio Nyingma de Shechem, que está vinculado justamente con la escuela Minderling. Y pronto Mipam en el monasterio comienza a ser conocido como el pequeño monje erudito. Ya a los 10 años se dice que dominaba la lectura y la escritura y comenzó a escribir textos cortos. Y escuché esta historia de distintas fuentes. Se dice que el texto Ng'eshe Drome, que compone Mipam, que es uno de mis textos favoritos, es una obra de arte ese texto, se dice que él lo compone cuando tiene solo 7 años. Y ya sea que esto sea verdad o no, es un testimonio del profundo respeto que se le tiene a su intelecto y la erudición. Este texto Mipam debate distintos aspectos, pero justamente en el primer capítulo, en la primera pregunta que él hace, establece cuál es el punto de vista de la escuela Nyingma, cómo debe la escuela Nyingma comprender la vacuidad o cómo la debe presentar a diferencia de las otras escuelas. Así que tal vez podamos invitar a un amigo que es quien tradujo este texto y charlar con el podcast en el futuro. Así que la creatividad de Mipam no se limita a los temas budistas convencionales, mientras que, por ejemplo, Gendon Chopel, para aquellos que lo conocen, es un gran autor tibetano, también un pensador, si se quiere, iconoclasta. Estos días es conocido por su comentario del Kama Sutra. Mipam fue el primer tibetano en escribir una interpretación de este texto antiguo hindú. Y si bien él era un monje, este dato refleja la originalidad que tiene su carácter, ¿no? En toda su obra literaria escribió sobre muchísimos temas. Se dice que incluso había dibujado los planos para construir una máquina que volaba, pero lo destruyó por pensar que iba a ser una pérdida de tiempo. Así que, curiosamente, al inicio de sus estudios, Mipam encontró los textos de las nuevas traducciones, es decir, de las escuelas Sarma, como la escuela Kagyu, la escuela Sakya y la escuela Gelug, que eran más fáciles de comprender, mientras que los de su propia tradición de la escuela Nyingma a él le resultaban más difíciles. Y según él, esto lo atribuyó a no una falta de profundidad en su propia tradición, sino que su mente aún no estaba lista para comprender estos textos. Dice que con el tiempo Mipam afirma que los puntos más profundos del budismo solo pueden encontrarse dentro de la tradición Nyingma. Y al explorar toda la obra de Mipam, como decía, podemos encontrar una gran diversidad
de temas. Él escribió sobre lógica, escribió sobre poesía, sobre el camino medio, sobre medicina, astrología, tantra, dzogchen y muchísimos temas más. Es realmente interesante ver la colección de textos que él escribió. Algunos han sido traducidos al inglés, pero la mayoría siguen sin traducir en tibetano. Y algunos de estos textos va a llevar mucho tiempo traducir, en particular los textos de lógica, ya que son relativamente difíciles de comprender y son muy difíciles de traducir justamente a un idioma moderno. Así que, a pesar de la magnitud de su producción literaria, la historia de su vida muestra otra realidad, porque Mipan pasó la mayor parte de su tiempo en retiro de meditación y escribía solamente en los descansos. Y esto lo sabemos porque la mayoría de los textos tibetanos tienen este colofón. Y al final del texto, el maestro escribe dónde lo compuso y a veces da alguna instrucción más. Pero lo que también indican en este texto es en qué año fue, bueno, la fecha y algunos otros datos interesantes para el lector. Pero vemos que en la mayoría de los textos, Mipam compone mientras él estaba en retiro. Y se dice que compuso en los descansos de los retiros, él se dedicaba a componer textos. Y también escuché la historia de que en donde él estaba haciendo retiro, tenía 4 monjes sentados en cada una de las esquinas de la pequeña gompa donde él estaba. Entonces él en los descansos del retiro, mientras caminaba por cada una de las, si se quiere, pequeñas calles adyacentes al monasterio, como muchas veces hacemos cuando estamos en los monasterios, que se hace coras, se circula alrededor del monasterio de una estupa. Se dice que él, cada vez que llegaba a uno de los monjes, le dictaba una parte de un texto, y cuando se dirigía al siguiente le dictaba al otro monje otra parte de un texto, y así tenía esa capacidad de poder estar componiendo 4 textos al mismo tiempo. Así que, basado en los datos que tenemos, parece que Mipam no se dedicó mucho al estudio formal. Y la manera en la cual él pudo estudiar, si se quiere, es la siguiente. Se dice que, por ejemplo, cuando él recibió instrucciones de este texto de Madhyamika de Chandrakirti y Humayara, se dice que Mipam lo recibió de un geshe, de un profesor, si se quiere, Geluk. Y él le pidió a su maestro que no era necesario que le explicara el texto en detalle, le pidió simplemente el lung, es decir, una transmisión de lectura. Significa, es justamente un acto por medio del cual el maestro le lee el texto al discípulo. Y uno, si está en un monasterio, recibe muchísimos textos porque el maestro, la tradición tibetana, justamente enfatiza que uno debe recibir la transmisión oral del texto de la misma manera que ese maestro lo recibió de su maestro, y así, llegando para atrás, llegamos al maestro original o al Buda, que fue quien compuso el texto por primera vez. Y cuando digo el Buda, no es que se sentó el Buda mismo a escribir, sino que sabemos la tradición llevó a cabo la formación de los distintos cánones y eventualmente se empezaron a recitar, y esa tradición llega hoy por hoy hasta nosotros. Así que esto es lo que le pidió Mipam a este maestro. Le pidió que le lea el texto de Chandrakirti, la introducción al camino medio. Para aquellos que no conocen este texto, es una obra profunda, ¿sí? Y es compleja porque está presentando justamente la vacuidad. No es un texto que simplemente con oírlo una persona común puede comprenderlo. Es un texto que está comentando sobre los versos fundamentales de Nagarjuna. Y como digo, es un texto que tiene cierta complejidad. Incluso si uno lo estuviese leyendo, necesita en general a veces comentarios para aclarar ciertos versos. Entonces se dice que Mipam escuchó el texto una sola vez y fue capaz de explicarlo de principio a fin. Entonces, en ese momento, este maestro que le dio la transmisión exclamó: aunque llevo el título de Geshe, es decir, si se quiere, de doctor en filosofía budista, no poseo ni siquiera una fracción de la inteligencia de este joven. Así que Mipam recibió muchas transmisiones de lectura en esta manera, tanto de las antiguas traducciones Nyingma como de las nuevas escuelas Sarma. Y en la tradición tibetana, el linaje de los maestros es esencial. Recibir enseñanzas de maestros calificados nos conecta con este linaje vivo de transmisión. Y es algo que no se enfatiza mucho en Occidente y en la manera en la cual practicamos. Pero como ven, este fue el impacto que tuvo este acto de recibir una transmisión en alguien de alta capacidad como Mipam. Y siempre se habla de estudiantes o discípulos de una capacidad baja, si se quiere, media y alta.
Esta es una de las características de los practicantes de capacidad alta. Es alguien que simplemente con leer el título del texto ya lo pueden comprender de manera completa, o a veces reciben una transmisión, lo escuchan por primera vez y ya pueden explicar el texto, ya que en su mente surge la comprensión profunda del texto. Entonces, basados en la información que tenemos, se explica que justamente Mipa recibió muchísimas de estas transmisiones y luego escribió elaborados comentarios sobre estos textos. Esta fue parte de su formación, si se quiere, en el estudio de textos budistas. Y en sus primeros años de estudio, Mipam estudió este texto de Shantideva, ingresando en el camino del Bodhisattva con el renombrado maestro Patrul Rinpoche, que lo recordarán del texto Las palabras de mi perfecto maestro, que es es un clásico en la literatura budista. Mipam escribió este comentario sobre el capítulo 9, que es el capítulo de la sabiduría. De vuelta es el capítulo que establece la vacuidad. Y este capítulo de la sabiduría es crucial porque la sabiduría justamente es lo que distingue la práctica de un bodhisattva. Es la sabiduría que funciona como causa justamente para percibir la vacuidad y es justamente esto la comprensión de que todo fenómeno carece de una existencia independiente. Y de hecho es la sabiduría la que eleva a las otras perfecciones en las cuales el bodhisattva debe entrenarse, como la generosidad, la disciplina, la paciencia, la diligencia, la meditación y demás. Y es lo que lleva estas cualidades a un nivel sublime. Es decir, sin la sabiduría, estas cualidades en las que uno se entrena no serían más que virtudes ordinarias. Así que, como les comentaba, en sus primeros años, Mipam estudió ingresando en el camino de los bodhisattvas con Patrul Rinpoche, y se dice que esta enseñanza duró simplemente 5 días porque eso fue suficiente para que Mipam comprendiera por completo el texto y su significado. Y más adelante, años más tarde, Mipam va a escribir justamente un comentario sobre solamente el capítulo de la sabiduría, que, como les comentaba, es el que establece la vacuidad. Es un capítulo relativamente complejo, ya que tiene lógica, tiene razonamientos, tiene todo lo que se espera de un texto de Madhyamika. Entonces, Mipam compuso un texto sobre el capítulo de la sabiduría. Y cuando le preguntaron a Patrul Rinpoche quién era más erudito, si Patrul o Mipam, y Patrul contesta, en el estudio del sutra estamos parejos, pero en Tantra Mipam me supera. Gracias por acompañarme hasta el final del episodio. Si te interesa el contenido relacionado con el budismo, te invito a suscribirte en buscandosarteza.com a la lista de correo, y la próxima vez que esté publicando un nuevo episodio del podcast, una traducción o un ensayo, te estaré notificando por mail. Ahora sí, hasta la próxima.